tremenda. Para conversar sobre estos temas vamos a conversar en este momento con el ingeniero Juvenal Medina, exdirector de preparación del INDECI y miembro del Consejo Directivo del PREDES, que es el Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Omar, y muchas gracias también por la oportunidad para abordar este tema. Este tema que lamentablemente resulta constante porque uno se pregunta estas muertes, estos 5 desaparecidos, ¿se pudieron evitar? En la medida en que podamos nosotros ya reconocer la alta susceptibilidad del territorio a esta diversidad de fenómenos naturales que están ocurriendo hoy en día, sí, creo que hay indicadores, hay alertas tempranas que nos permitirían de pronto corregir el problema que está viviendo el país, toda vez que hay estudios, hay información, ¿no? Desde muy antes. Los eventos que estamos viviendo hoy en día no son nuevos, son eventos recurrentes, ¿no? Y usted ha visto que Piura no es la primera vez que se inunda, entonces toda esta información previa necesariamente tiene que ser valorada y tomada en cuenta para implementar los correctivos que nos toca hacer como sociedad para superar esta vulnerabilidad que nos conduce al desastre. Pero la sensación, perdóname ingeniero, la sensación que se tiene que cuando empieza este desastre, cuando empiezan los primeros huaicos en Arequipa, usted recordará, me parece, por el mes de febrero, y luego esto se va extendiendo y hemos visto lo que ha pasado en el norte y en diferentes puntos del país, es bueno, ¿qué se ha hecho? O sea, ¿cuál ha sido la reacción de emergencia? ¿Cuáles han sido las acciones del gobierno central para coordinar con las municipalidades, gobiernos regionales? Lo que tenemos es una situación en Piura donde la gente está anunciando que se va a un paro porque no les hacen caso. Bueno, ahí hay dos frentes de acción, ¿no? Un frente relacionado con la atención de la emergencia. Ya estamos viviendo el desastre y esto nos implica que tenemos que actuar para atender las necesidades y aliviar el sufrimiento de las familias que están viviendo el desastre. Y eso forma parte de un conjunto de acciones que la lidera el INDECI, que son las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación de lo que resulta afectado. Pero hay otro frente importante para no volver a tal situación que estamos viviendo, trabajar muy seriamente en lo que es prevención y reducción del riesgo. Ya, pero ahí, ese riesgo, entonces tenemos esos dos frentes que no debemos descuidarlo. Pero ahí pareciera en lo que es prevención, lamentablemente, que están los grandes problemas, ¿no? Porque uno conversa y lo que te dicen es que planes hay, planes excelentes en papel, estudios, digamos, producción científica de instituciones claves como CENAMI, como INGEMIN, donde te dicen dónde están los puntos vulnerables, dónde va a pasar el huaico, todo eso lo conocemos en papel. Pero el momento de ejecutar el plan, de invertir en prevención, ahí están los problemas. Sí. Efectivamente, es un problema de gestión. Y es un problema también relacionado con lo que es la voluntad política. Y esa voluntad política tendría que estar debidamente sustentada en el conocimiento de la realidad nacional, en el conocimiento de esa susceptibilidad del territorio para planificar bien las cosas. Entonces, la sensibilidad de una persona, la conciencia de una persona está ligada al conocimiento. Entonces, cuanto más conozco, puedo ser más sensible. Entonces, si no conozco, entonces no le voy a dar la importancia al caso. Y ahí quizás esto nos conduce a mirar más en el fondo de las cosas. A ver, ¿cómo estamos nosotros tomando decisiones para promover desarrollo en un país con tanta susceptibilidad a esta fenomenología tan diversa, ¿no? Desde lluvias que estamos viviendo hoy en día, pero las lluvias son desencadenantes de otros fenómenos, como son los movimientos en masa. Lo que ha ocurrido en este distrito, en Altavío Bajo, es justamente una muestra de lo que las lluvias pueden hacer. Pero además hay que ver que estas decisiones requieren no solamente de voluntad, sino también de una planificación de las acciones relacionadas con un presupuesto y también un mecanismo de control para que se puedan llevar a cabo las acciones que se necesitan emprender, y no en el corto plazo, porque son acciones que de pronto trascienden la gestión de un alcalde, de un gobernador o de un presidente de la República. Ahora, ingeniero, ¿no? Lo que hemos visto en las últimas horas en Atavío Bajo, insisto con esto, 2 personas ya han muerto, 5 están desaparecidas, están las labores de búsqueda en este momento tratando de encontrarlas. ¿Lo vamos a seguir viendo? No sé si en Atavío Bajo, no sé si en Guaral, pero en los próximos días, semanas, ¿vamos a seguir viendo que quebradas se activan y van a generar desastres? Mire, las condiciones están dadas. Hay factores condicionantes que están en el territorio, esperando quizás que llegue ese grado de saturación del suelo con el agua que cae de las lluvias para que se activen muchas quebradas.
¿no? O se reactiven nuevamente. Entonces, las condiciones que determinan este problema es la susceptibilidad del territorio, las características geológicas de nuestro país son así, son altamente sensibles a la ocurrencia de estos movimientos en masa. A eso le sumamos las fuertes pendientes del territorio nuestro, justamente en la zona donde está Tabillo y muchos centros poblados de la vertiente occidental de los Andes. Pero si también volteamos la cordillera al otro lado, ¿no? La cordillera oriental hacia la selva, igualmente tenemos poblaciones que están creciendo en estas condiciones de alta susceptibilidad. El INGEMET ya nos ha ayudado bastante en señalar cuáles son esas zonas susceptibles a movimientos en masa. Dentro de ellos, deslizamientos, derrumbes, flujo de detritos y una variedad de fenómenos que están debidamente identificados y lo que requieren ser justamente considerados en la planificación de todo lo que querramos hacer, carreteras, ¿no? Centros poblados nuevos, viviendas o infraestructura educativa, todo lo que querramos nosotros promover desarrollo, tiene que ser tomado en cuenta esas características adversas en el territorio. No es fácil gestionar el desarrollo en el país y eso es lo que deben entender los que nos gobiernan a nivel local, regional o nacional. Entonces es un gran desafío tener esta responsabilidad de gestionar un distrito, una provincia o una región. Demanda conocimiento de estas cosas. Eso me lo decía un meteorólogo a razón de lo que estábamos viendo en el país, ¿no? El Perú es uno de los países más vulnerables en general a desastres climatológicos, a terremotos, es decir, llega un fenómeno y algo que en otro país no sería tan devastador, aquí es muy devastador. Y eso está relacionado con la alta vulnerabilidad. Los fenómenos, si bien pueden presentarse con magnitudes o intensidades destructoras, el nivel de daño va a estar directamente relacionado con el nivel de vulnerabilidad, con esa fragilidad que tiene la vivienda, la infraestructura, con la exposición que hay, y que eso ya lo tenemos bastante. En esta lámina que está en la Política Nacional de Gestión de Riesgo en nuestro país, nos advierten que hay esta cantidad enorme de población expuesta a los diversos fenómenos. ¿Cuántos? Por ejemplo, si vamos a hablar de movimientos en masa, que es lo que nos preocupa, huaicos, ¿no? En huaicos tenemos como 11 millones, 12 millones de personas que puedan verse afectadas por flujo de detritos. 12 millones de personas vulnerables a los huaicos. Ingeniero, le pido unos instantes, cuando ocurre, ingeniero, un huaico como el que ha ocurrido en Guaral, en Atavillo Bajo, es probable que puedan ocurrir nuevos deslizamientos, como hemos visto además en las últimas horas. Efectivamente, porque los factores que condicionan el peligro están dados en el terreno. Y el desencadenante, que es la lluvia, también está vigente. Es como una bola de nieve que se va... Los cerros están, digamos, saturados de agua, ¿no? Con la lluvia que ha venido cayendo, entonces están altamente saturados, sensibles, que un poco más de agua lo hace mover, digamos, y descienden hacia abajo. Y en esta zona donde ya hubo un desprendimiento, quedan lastimadas, ¿no? El cerro está muy susceptible y con las lluvias pueden nuevamente reactivarse, como lo hemos visto en las quebradas de Chaclacayo, Chosica y en esta zona de Atavillo, que está como a 2.300 metros sobre el nivel del mar, es la zona donde hoy en día se están concentrando las lluvias. Si bien la lluvia ya no cae en la parte baja, porque Yacu se fue, pero las precipitaciones pluviales están cayendo más en la parte media alta de la cuenca. Y es donde hay mayor susceptibilidad a estos fenómenos de movimientos en masa. Entonces, yo diría, hay que mantener vigilancia en las quebradas, sobre todo en aquellas poblaciones que viven en las desembocaduras de las quebradas, que estén siempre vigilantes, que pueden activarse nuevamente estos flujos, porque según Cenami, nos dice que las lluvias pueden ser intensas hasta fines de abril. Es decir, y esto es importante, claro, dicen hasta fines de abril y que la ola de calor va a continuar al menos un par de meses más. Sí, puede que vaya hasta junio o julio. ¿Y eso puede desencadenar también precipitaciones? No tanto, porque en la medida en que estamos cambiando de estación y estamos saliendo de la temporada de lluvias, sino que estas se están extendiendo un poco más, que están cubriendo abril, ¿no? Entonces, en los meses de mayo o junio ya las precipitaciones que hay serán mucho menos intensas. Pero lo que corresponde para una zona como Atavillo Bajo, en Guaral, es la evacuación, es decir, de manera preventiva ya INDECI, las autoridades deberían estar evacuando a la población cercana, porque no sabe si esto podría volver a ocurrir en las próximas horas. Es importante que como medida de seguridad ver, digamos, la reubicación temporal
en zonas que estén alejadas de la zona de influencia del flujo de detritus y las laderas de fuerte pendiente. Entonces, para que estos no se vean afectados encima. Pero lo que también correspondería es que podamos también impulsar lo que vendría a ser el planeamiento de lo que ha de ser el reasentamiento, porque no es conveniente que la población vuelva al lugar de donde estuvo antes. Entonces, necesariamente tenemos que trabajar este proceso de reasentamiento poblacional en esto y en muchos lugares del país que se han visto afectados severamente por estas lluvias en este año, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Juvenal Medina Rengifo, miembro justamente del Consejo Directivo, gestor analista de estudios de PREDE, Centro de Estudios y Prevención de Desastres, y además miembro también de